Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Historias de Familia Rota. Como siempre, es un placer contar con su presencia. Nos gustaría saber desde qué rincón del planeta nos sintonizan. Dicho esto, es momento de adentrarnos en el relato que hemos preparado para ustedes. Hola, hoy voy a leerles la historia de Rowena, que se titula así: Compré una casa sin decírselo a mis padres. Cuando estaba en un viaje de negocios, una vecina me llamó. ¿Hay gente en tu casa? Revisé las cámaras de seguridad y encontré a mi familia en una fiesta secreta, así que llamé a la policía. Bueno, empecemos. Mi nombre es Rowena. Tengo 32 años y trabajo como representante de ventas para una gran empresa. Viajo todo el tiempo por trabajo, o sea, constantemente. Llevo años viviendo en este apartamento de alquiler y estoy harta de él. Las paredes son finas como el papel y mis vecinos son escandalosos como el demonio. Puedo oírlos discutir, su televisor a todo volumen, a los niños gritando. Nunca para. Cuando regreso de estos agotadores viajes de negocios, todo lo que quiero es un poco de paz y tranquilidad. Pero en lugar de eso, me da dolor de cabeza por todo el ruido. He estado ahorrando dinero durante un tiempo y finalmente decidí que ya he tenido suficiente. Quiero mi propia casa, no una mansión lujosa ni nada por el estilo, solo una casa normal con un patio donde realmente pueda relajarme. Así que llamé a mi amigo Mike, que es agente inmobiliario. Oye, Mike, necesito que me encuentres una casa, le dije por teléfono. Ya era hora. ¿Qué estás buscando? De tamaño mediano, nada demasiado grande, pero la quiero lejos de carreteras y autopistas concurridas. Necesito un patio grande y buenos vecinos que no me vuelvan loca. Entendido. Dame algo de tiempo para buscar. Te llamaré cuando encuentre algunas opciones. Mientras Mike hacía lo suyo, decidí visitar a mis padres. Lo sé. Debería visitarlos más a menudo. Pero con tanto viaje, es difícil encontrar tiempo. Viven en una pequeña casa al otro lado de la ciudad y, sinceramente, siempre me siento culpable por no pasar por allí lo suficiente. Cuando llegué a su casa, vi el coche de mi hermana Janet en la entrada. Por supuesto, ella estaba allí. Janet es 2 años mayor que yo, tiene 34 y siempre está en casa de nuestros padres. Está casada con un tipo, Rob, y tienen 2 hijos, Tommy, que tiene 6 años, y la pequeña Sarah, que tiene 4. Janet no trabaja, así que trae a los niños a casa de mamá y papá todo el tiempo. Básicamente, nuestros padres ayudan a criar a esos niños. Entré y encontré a toda la familia en la sala de estar. Tommy corría de un lado a otro con su coche de juguete, haciendo ruidos de motor, mientras Sarah coloreaba en la mesa de centro. Janet estaba en el sofá, con cara de cansada. Rob estaba mirando su teléfono y mamá estaba en la cocina terminando la cena. Nos sentamos todos a cenar y, como de costumbre, toda la conversación giraba en torno a Janet y sus hijos. Mamá no paraba de hablar de lo listo que es Tommy, de que ella sabe leer. Papá hacía bromas con Sarah, haciéndola reír. Janet se quejaba de lo caro que se está poniendo todo. La compra, la ropa de los niños, lo que se te ocurra. Yo estaba allí sentada, comiendo mi puré de patatas, intentando encontrar un momento para entrar en la conversación. Finalmente, hubo una pequeña pausa cuando Tommy volcó su vaso de zumo y todos estaban lidiando con ese desastre. De hecho, yo también tengo noticias, dije. Estoy planeando comprar una casa. Toda la mesa se quedó en silencio, un silencio sepulcral. Tommy todavía estaba haciendo un escándalo por su zumo derramado, pero todos los demás se me quedaron mirando. Pensé que se alegrarían por mí, ya sabes, algo como, qué bien, Rowena o felicidades. Pero en lugar de eso, todos parecían, no sé cómo describirlo, infelices, molestos. La cara de Janet era la peor. Me miraba con una expresión que nunca le había visto. Era como si estuviera enfadada y celosa al mismo tiempo. Entonces mamá dejó el tenedor y dijo, ¿una casa? ¿Rowena? No necesitas una casa. De todos modos, viajas todo el tiempo. ¿Qué sentido tiene? Puedes seguir alquilando. Estaba confundida. ¿Qué quieres decir con que no necesito una casa? Todo el mundo necesita su propio lugar. Janet intervino de inmediato. Yo necesito una casa mucho más que tú. Tengo hijos, Rowena. Los niños necesitan espacio para jugar, sus propias habitaciones. Tú eres solo una persona que ni siquiera está en casa. No podía creer lo que estaba oyendo.
Janet, ¿de qué estás hablando? Estoy diciendo que tu futura casa debería ser mía. La merezco más. Tengo una familia. Miré alrededor de la mesa esperando que alguien le dijera a Janet que estaba siendo ridícula, pero papá asintió como si ella tuviera sentido. Rob también asintió. Incluso mamá estaba de acuerdo con ella. Tiene razón, Rowena, dijo papá con esa voz severa que usaba cuando éramos niñas y estábamos en problemas. Tú no tienes familia. No tienes hijos, trabajas todo el tiempo y ni siquiera puedes mantener a un novio el tiempo suficiente para sentar cabeza. Janet necesita esa casa más que tú. Sentí que estaba en una especie de sueño loco. ¿Hablan en serio? Estoy comprando esta casa con mi propio dinero, el que yo he ganado. La familia debe ayudar a la familia, dijo mamá, como si eso lo explicara todo. Janet está luchando con 2 niños pequeños. No le voy a dar mi casa a nadie, dije, con la voz cada vez más fuerte. He trabajado duro para esto. Ahorré durante años. Este es mi sueño y lo voy a hacer realidad para mí. La cara de papá se puso roja. Estás siendo egoísta, Rowena. Vives sola. No tienes más responsabilidades que el trabajo. Puedes vivir perfectamente en ese apartamento. Creo que todos han perdido la cabeza, dije, levantándome de la mesa. Esto es una locura. Fui a la habitación de invitados donde había dejado mi bolso y mi maleta de viaje. Podía oírlos a todos hablar en voz alta en el comedor, probablemente sobre la terrible persona que soy. Cogí mis cosas y me dirigí a la puerta. Rowena, ¿a dónde vas? Me llamó mamá. No hemos terminado de hablar de esto. Sí, hemos terminado, dije sin darme la vuelta. He terminado con esta conversación. No te atrevas a dejarnos plantados, gritó Janet. Somos tu familia. Pero yo ya estaba fuera y subiendo a mi coche. Podía oírlos gritar desde dentro de la casa. Pero no me importó. Conduje directamente a casa, a mi ruidoso apartamento, temblando todo el camino. Cuando llegué a casa, mi teléfono ya estaba vibrando como loco. Llamadas perdidas de mamá, papá y Janet. Las ignoré todas y me fui directa a la cama, pero apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, seguía oyendo la voz de papá diciendo que no merecía una casa porque no tengo hijos. A la mañana siguiente, tenía un montón de mensajes de texto esperándome. Mamá escribió: Rowena, estás siendo egoísta y cruel. La familia ayuda a la familia. Janet necesita esa casa para sus hijos. El mensaje de papá era más corto: llámanos. Necesitamos hablar de esto como es debido. Pero los mensajes de Janet eran los peores. Envió como 10, todos diciendo básicamente lo mismo, que era una desalmada, que no me importaban mis sobrinos, que debería avergonzarme de mí misma por no ayudarla a conseguir una casa. Borré todos los mensajes sin responder. De todos modos, tenía trabajo en el que concentrarme. Me iba a otro viaje de negocios en unos días y tenía informes que terminar. Pasaron 2 semanas y no volví a saber de mi familia. Bien, empezaba a sentirme normal de nuevo cuando Mike me llamó. Rowena, he encontrado algo perfecto para ti, dijo con voz emocionada. Es una casa de 3 dormitorios con un gran patio trasero, una calle tranquila, vecinos estupendos. Los dueños se mudan a otro estado y quieren vender rápido. Tiene todo lo que querías, lejos de las carreteras principales, un gran patio con árboles maduros, un buen vecindario, y aquí está la mejor parte. Dejan todos los muebles. De buena calidad, además. Ese sábado, Mike me recogió y me llevó a la casa. En cuanto la vi, supe que era esa. Era perfecta. Ni demasiado grande, ni demasiado pequeña, con revestimiento blanco y una puerta de entrada roja. El patio era enorme, con hermosos y viejos robles. Cuando entramos, me gustó aún más. Los muebles eran muy bonitos, mucho mejores que cualquier cosa que yo pudiera permitirme comprar nueva. La cocina tenía encimeras de granito. La sala de estar tenía un sofá cómodo y sillas a juego, y los dormitorios eran espaciosos y luminosos. Los vecinos de ambos lados son geniales, me dijo Mike mientras recorríamos la casa. La señora Henderson a la izquierda es una dulce anciana que lleva 20 años viviendo aquí. La familia de la derecha tiene hijos adolescentes que son muy respetuosos. ¿Cuánto piden por ella? Mike me dijo el precio y estaba exactamente dentro de mi presupuesto. Podía dar una buena entrada y aún me quedaría dinero para emergencias. Quiero hacer una oferta, dije de inmediato. Los dueños aceptaron mi oferta ese mismo día.
En 3 semanas, estaba firmando papeles y recibiendo las llaves. No podía creer lo rápido que había sucedido todo. Era propietaria. Tenía mi propia casa, con mi propio patio y sin vecinos ruidosos compartiendo paredes conmigo. No le conté nada a mi familia. Después de ese desastre en la cena, decidí que no merecían saberlo. Ni siquiera iba a invitarlos a mi fiesta de inauguración. ¿Por qué querría allí a gente que pensaba que no merecía mi propia casa? El día de la mudanza fue increíble. Contraté a una empresa de mudanzas para mis cosas del apartamento, que no eran muchas, ya que la casa venía amueblada. Pasé la primera semana simplemente paseando, tocándolo todo, sin poder creer todavía que fuera realmente mío. Podía sentarme en mi patio trasero con mi café de la mañana y oír pájaros en lugar de tráfico. Por la noche era tan silencioso que podía dormir sin tapones para los oídos. Tuve que ir a otro viaje de negocios justo después de mudarme, pero cuando volví 2 semanas después estaba lista para celebrar. Organicé una fiesta de inauguración y invité a todos los que realmente quería que estuvieran allí, mis amigos del trabajo, algunos compañeros de la universidad y algunos primos y tías que siempre habían sido amables conmigo. La fiesta fue genial. A todos les encantó la casa y no paraban de decirme lo orgullosos que estaban de mí por haberlo conseguido. Asamos hamburguesas en el patio trasero, pusimos música y simplemente lo pasamos muy bien. Me sentí muy feliz y orgullosa mostrando mi nuevo hogar a gente que de verdad se preocupaba por mí. Sobre las 8, en plena fiesta, alguien llamó a mi puerta. No esperaba a nadie más, así que fui a ver quién era. Cuando abrí la puerta, casi me caigo del susto. Allí estaban mis padres, Janet y Rob, todos arreglados como si fueran invitados. ¿Sorpresa?, dijo mamá con una sonrisa falsa. Te encontramos. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, todavía en shock. ¿Cómo consiguieron esta dirección? Mamá hizo un gesto con la mano como si no fuera gran cosa. Oh, tenemos nuestros métodos. ¿No nos vas a invitar a entrar? Antes de que pudiera responder, todos pasaron junto a mí y entraron en mi casa. Me quedé allí con la boca abierta, viéndolos entrar en mi sala de estar como si fueran los dueños del lugar. Supuse que uno de mis primos o tías les habría dado la dirección. Debería haber tenido más cuidado con a quién se lo contaba. Una vez dentro, fue como si hubiera aparecido una familia totalmente diferente. Mamá empezó a hablar maravillas a mis parientes sobre lo orgullosa que estaba de mí. Miren lo que ha logrado nuestra Rowena. Estamos muy felices por ella. Ha trabajado muy duro por esta hermosa casa. Papá estrechaba la mano de mis amigos del trabajo, actuando como el padre orgulloso. Sí, siempre supimos que haría grandes cosas. La educamos bien, ya saben. Quería gritar. Eran las mismas personas que me habían dicho 2 semanas antes que no merecía una casa. Ahora actuaban como si me hubieran apoyado todo el tiempo. Mientras tanto, Janet y Rob se separaron y empezaron a recorrer mi casa, inspeccionando cada habitación. Seguí a Janet escaleras arriba y la encontré en mi dormitorio principal, abriendo mi armario y mirando en mi baño. Rob estaba abajo examinando mi cocina, abriendo armarios y revisando mis electrodomésticos. Sentí que estaban estudiando mi casa, memorizando cada detalle. Me hizo sentir incómoda, pero no quería montar una escena delante de mis invitados. Se quedaron como 1 hora interpretando el papel de la familia cariñosa y comprensiva. Luego dijeron que tenían que irse porque los niños tenían que llegar a casa para acostarse. Mientras se dirigían a la puerta, mamá se volvió hacia mí con una mirada de decepción. Deberías avergonzarte de ti misma, Rowena. No invitar a tu propia familia a la fiesta de inauguración. Ni siquiera decirnos que habías comprado una casa. Eso está muy mal. Tuvimos que enterarnos por otros, añadió papá. No es forma de tratar a tus padres. No sentí ninguna vergüenza. Me sentí aliviada cuando finalmente se fueron. El resto de mi fiesta fue mucho mejor sin ellos y mis amigos no paraban de preguntarme por qué mi familia parecía tan rara y falsa. Después de la fiesta, decidí empezar a trabajar en mi patio. Siempre había querido un jardín, pero nunca había tenido espacio. Ahora tenía este enorme patio trasero con tantas posibilidades. Pasé mis fines de semana plantando flores, quitando malas hierbas y simplemente disfrutando de estar al aire libre en mi propio espacio. Así fue como conocí a la señora
Gente-san, mi vecina, estaba trabajando en su jardín un sábado por la mañana cuando yo estaba allí luchando con un rosal terco. Tienes que podarlo más, me gritó por encima de la valla. No tengas miedo de cortarlo de verdad. Levanté la vista y vi a una dulce ancianita de pelo blanco y con tierra en los guantes de jardinería. Debía de tener unos 70 años, pero parecía fuerte y sana. Soy Rowena, dije, acercándome a la valla. Me acabo de mudar hace unas semanas. Soy Eleanor Henderson, pero puedes llamarme señora Henderson. Empezamos a hablar y era encantadora. Le conté mi trabajo y cómo viajaba mucho por motivos laborales. Intercambiamos números de teléfono y me prometió vigilar mi casa durante mis viajes de negocios. Fue un gran alivio saber que alguien de confianza cuidaba de mi propiedad. Pasaron 2 meses y todo era perfecto. Cada día amaba más mi casa. Entonces me asignaron otro viaje de negocios. Se suponía que este duraría 2 semanas. Le dije a la señora Henderson que me iba y ella dijo que vigilaría todo. La primera semana del viaje fue bien, pero el miércoles por la noche de la segunda semana, sobre las 11, sonó mi teléfono. Era la señora Henderson. Rowena, querida, siento llamar tan tarde, pero hay gente en tu casa ahora mismo. Veo luces encendidas y estoy oyendo música. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué? ¿Estás segura? Estoy segurísima. Definitivamente hay gente dentro. Oigo voces y música. Intenté pensar con lógica. Quizás la señora Henderson se estaba confundiendo. Era mayor y quizás había visto demasiadas series de detectives en la tele. Le agradezco la llamada, pero creo que podría estar equivocada. No hay forma de que alguien pueda entrar en mi casa. Hubo un silencio. Luego, la señora Henderson dijo fríamente: bueno, si no me crees, entonces no me molestaré en decirte nada más. Colgó. Terminé mi viaje de negocios y volví a casa. Cuando llegué a mi casa, todo parecía normal. No faltaba nada. La casa estaba limpia y no había ninguna señal de robo. Me sentí fatal por haber dudado de la señora Henderson. A la mañana siguiente compré un pastel y fui a disculparme. Cuando abrió la puerta, se alegró de verme. Tengo algo que enseñarte, dijo, llevándome a la mesa de su cocina donde estaba su teléfono. Lo grabé esa noche. Me mostró un vídeo. Estaba oscuro y granulado, pero podía ver claramente mi casa con las luces encendidas. Definitivamente había sombras moviéndose a través de las ventanas. Me sentí mal. Dios mío, señora Henderson, lo siento mucho. No la creí. ¿Puede ver quiénes son esas personas? El vídeo era demasiado oscuro para distinguir caras. No puedo decirlo, pero esto es definitivamente real. Me envió el vídeo a mi teléfono y volví a casa completamente asustada. ¿Cómo había entrado alguien en mi casa sin romper nada? Esa tarde llamé a una empresa de seguridad. Podemos tener las cámaras instaladas para mañana por la mañana, dijo el técnico. Pondremos cámaras en todas las entradas alrededor del perímetro para cubrir el patio trasero y una dentro de su sala de estar. Podrá monitorizar todo desde una aplicación en su teléfono. Perfecto. Y asegúrese de que no sean visibles desde fuera. No se preocupe, estas cámaras son diminutas y se camuflan muy bien. Al día siguiente, lo instalaron todo. Las cámaras eran increíbles. Realmente no podías verlas a menos que supieras exactamente dónde buscar. Probé la aplicación y podía ver un vídeo nítido de cada ángulo de mi casa. Durante el mes siguiente, no pasó nada. Revisaba la aplicación constantemente, pero todo estaba normal. Empecé a pensar que quizás quien quiera que fuera no volvería. Entonces me asignaron otro viaje de negocios. Esta vez no estaba preocupada porque tenía mis cámaras de seguridad. Si alguien intentaba entrar en mi casa, los vería y llamaría a la policía de inmediato. Le dije a la señora Henderson que me iba de nuevo y ella dijo que seguiría vigilando. 3 días después del inicio del viaje de negocios, la señora Henderson me llamó tarde por la noche. Rowena, estoy viendo gente en tu casa de nuevo. Oigo música y voces. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Estoy revisando mis cámaras ahora mismo. Inmediatamente abrí la aplicación en mi teléfono y me conecté a mis cámaras de seguridad. Lo que vi en la transmisión en vivo hizo que se me helara la sangre. Había gente en mi sala de estar, pero no eran extraños. Era mi familia.
Mis padres, Janet y Rob, estaban todos allí actuando como si fueran los dueños del lugar. Pero eso no era ni siquiera la peor parte. Tenían invitados con ellos, probablemente amigos de Janet y Rob. Había unas 8 personas en total, todas sentadas en mi sala de estar, bebiendo vino y celebrando una fiesta. Se reían y brindaban entre sí con mis copas de vino. Observé en completo shock cómo mi hermana paseaba por mi casa como si viviera allí, mostrando mi hogar a la gente. Rob estaba detrás de mi barra preparando bebidas. Mi padre estaba sentado en mi sillón favorito como si perteneciera allí. Mamá estaba en mi cocina, probablemente usando mis platos para servir comida. Mi primer instinto fue llamar a mis padres y a mi hermana de inmediato y gritarles que salieran de mi casa. Pero estaba tan enfadada, tan completamente furiosa, que decidí que merecían algo peor que solo ser regañados. Marqué el 911. Hay extraños en mi casa ahora mismo. Estoy fuera de la ciudad en un viaje de negocios y unas personas han entrado ilegalmente en mi casa. Están celebrando una fiesta en mi sala de estar. ¿Está viendo esto suceder ahora mismo, señora? Sí, tengo cámaras de seguridad. Puedo verlos en mi teléfono. Hay unas 8 personas en mi casa bebiendo y de fiesta. Los agentes están en camino. Permanezca en la línea conmigo y siga observando sus cámaras para que pueda decirnos qué está pasando. Observé la transmisión en vivo desde mis cámaras de seguridad mientras permanecía al teléfono con el operador del 911. Mi familia y sus amigos seguían de fiesta en mi sala de estar completamente inconscientes de que la policía estaba en camino. Unos 10 minutos después, vi coches de policía detenerse frente a mi casa. 2 agentes salieron y se dirigieron a mi puerta principal. Llamaron con fuerza y observé a través de mis cámaras cómo todos dentro se quedaron paralizados. La música se detuvo de inmediato. Rob abrió la puerta y pude verlo hablando con los agentes de policía. Parecía nervioso y no paraba de gesticular con las manos como si intentara explicar algo. Los agentes entraron y observé cómo empezaban a hablar con todos en mi sala de estar. Mis padres y Janet parecían sorprendidos. Los amigos que habían traído parecían confundidos y asustados. Uno de los agentes tomaba notas mientras el otro parecía hacer preguntas. Entonces las cosas se pusieron feas. Rob, que obviamente estaba borracho, de repente se puso agresivo con uno de los policías. Lo vi levantar la voz y señalar con el dedo al policía. El agente retrocedió y dijo algo, pero Rob se ponía cada vez más agitado. Señora, uno de los individuos se está volviendo beligerante con nuestros agentes, me dijo el operador. Estamos pidiendo refuerzos. Rob intentó empujar al policía. Eso fue todo. El agente inmediatamente agarró a Rob y lo esposó. Rob se resistía y gritaba, aunque no podía oír lo que decía a través de las cámaras. Más coches de policía llegaron en cuestión de minutos. Vi como todos los invitados de la fiesta eran escoltados fuera. Janet lloraba. Mis padres parecían aterrorizados y a Rob se lo llevaban esposado. Todos fueron llevados a los coches de policía y se los llevaron de mi casa. Unos 30 minutos después sonó mi teléfono. Era un oficial de policía llamando desde la comisaría. Señora Rowena, soy el oficial Martínez. Hemos detenido a varios individuos que se encontraban en su domicilio esta noche. Afirmaron que tenían permiso para estar allí y que usted les dio las llaves de su casa. ¿Es eso cierto? Absolutamente no, dije con firmeza. Nunca le di permiso a nadie para estar en mi casa. Nunca le di las llaves a nadie. Entraron ilegalmente. Los individuos en cuestión afirman ser miembros de su familia. Dicen que ha habido un malentendido. Son mi familia, pero eso no les da derecho a entrar en mi casa. Quiero que sean procesados con todo el peso de la ley. Los retendremos durante la noche. Mañana puede venir a la comisaría a presentar una denuncia formal. En cuanto colgué con la policía, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero llamaron mis padres, luego Janet. No respondí a ninguna de sus llamadas. Luego empezaron a llover los mensajes de texto. Mamá escribió, Rowena, estamos en la comisaría. Tienes que decirles que todo esto es un malentendido. Llámanos ahora mismo. Papá escribió, esto es ridículo. Dile a la policía que nos diste permiso para usar la casa.
Janet envió unos 10 mensajes. No puedo creer que hayas llamado a la policía por tu propia familia. Mis hijos están con los padres de Rob y no puedo llegar a ellos. Estás destruyendo nuestras vidas. Leí cada uno de los mensajes y me reí. ¿Realmente pensaban que iba a mentirle a la policía y sacarlos de apuros después de lo que me habían hecho? Ni de broma. Llamé a mi director de trabajo y le expliqué que tenía una emergencia familiar y necesitaba volver a casa antes. Fue comprensivo y dijo que mi asistente podría encargarse del resto del viaje. Al día siguiente, volé a casa y fui directamente a mi casa. Era un desastre. Había copas de vino por todas partes, migas de comida en mis muebles y botellas vacías en mi cocina. No tuvieron tiempo de limpiar porque la policía los pilló. Luego fui a la comisaría. Mi familia todavía estaba allí, obviamente habían pasado la noche en la cárcel. Cuando me vieron entrar, todos empezaron a hablar a la vez. Rowena, gracias a Dios que estás aquí, dijo mamá. Diles que todo esto es un error. Tienes que explicarle a estos oficiales que teníamos permiso, dijo papá con su voz autoritaria. Janet lloraba. Mis bebés me están pidiendo. Necesito ir a casa con mis hijos. Rob solo me miró con los ojos inyectados en sangre. Miré al oficial de investigación. Quiero dejar claro que nunca le di permiso a ninguna de estas personas para estar en mi casa. Nunca les di las llaves. De alguna manera entraron ilegalmente en mi casa y organizaron fiestas mientras yo viajaba por trabajo. Las caras de mis padres se pusieron blancas. Janet empezó a llorar más fuerte. Rob parecía que quería matarme. Papá lo intentó una vez más. No, Wina, deja esta tontería. Diles la verdad, que nos diste las llaves y luego te enfadaste por alguna estupidez. Estoy diciendo la verdad, dije. Entraron en mi casa. El oficial asintió. Necesitaremos que firme algunos papeles y continuaremos con los cargos. Al final, decidí no presionar para obtener las penas máximas porque me sentía mal por mis sobrinos. Le pregunté al oficial si mi familia podía ser puesta en libertad bajo fianza, y así fue, pero aún tenían que enfrentar las consecuencias. Unos días después, la policía me llamó con la historia completa. Era incluso peor de lo que había imaginado. Su hermana hizo impresiones de las llaves de su casa cuando los visitaron para la fiesta de inauguración, explicó el oficial. Usó una especie de material plástico blando para hacer moldes y luego hizo duplicados de las llaves. No podía creerlo. ¿Lo planeó desde el principio? Eso parece. También tenían información interna sobre su horario de viajes. Aparentemente, su hermana tiene una amiga que trabaja en el departamento de recursos humanos de su empresa y les estaba dando información sobre cuándo estaría usted fuera de la ciudad. Mi familia no terminó en la cárcel, pero fueron multados severamente. La ofensa también fue reportada al trabajo de Rob y fue despedido de su empleo. Janet perdió a todos sus amigos que habían estado en la fiesta porque estaban furiosos por haber sido arrestados y descubrir que habían estado de fiesta en una casa ilegalmente. Mis padres intentaron llamarme durante semanas, pero nunca respondí. Janet me envió largos correos electrónicos sobre cómo había arruinado su vida y su matrimonio. Los borré todos sin leer más allá de las primeras líneas. Cambié todas mis cerraduras e instalé un sistema de alarma aún mejor. La señora Henderson se convirtió en una amiga aún más cercana. Se sentía fatal por no haberse dado cuenta de que era mi propia familia la que entraba a robar. Debería haberlo reconocido de tu fiesta de inauguración, dijo. No te culpes. Yo tampoco imaginé que mi propia familia haría algo así. Ahora, no hablo con mis padres ni con Janet en absoluto. Lo que hicieron fue imperdonable. Hicieron copias de mis llaves a mis espaldas. Usaron mi casa para fiestas mientras yo trabajaba y actuaron como si tuvieran todo el derecho a hacerlo. Cuando pienso en cómo me dijeron que no merecía una casa y luego trataron mi casa en secreto como su lugar de entretenimiento personal, me da asco. Pero amo mi casa más que nunca. Ahora es verdaderamente mía, protegida y segura. Y tengo a la señora Henderson vigilándola, una verdadera amiga que realmente se preocupa por mí. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te sentiste parte de esta historia, suscríbete para que sigamos creciendo juntos. Recuerda que cada paso cuenta en tu propio viaje. Nos vemos en la próxima parada.